Muy buenas noches con todas y todos. Mi nombre es Juliana Kepke y aprovecho esta oportunidad para darles un saludo muy cordial de mi parte. Estoy muy alegre y es un placer grande para mí poder participar en un evento tan especial e importante, Mujeres de Oro 2021. Es un honor grande para mí poder dar mi aporte al Día Mundial de la Mujer junto con las mujeres más destacadas del Perú. Y agradezco profundamente al señor licenciado Leilis Gutiérrez de la Cofradía Intelectual Capaquiachay. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero compartir ahora con ustedes algunas de las experiencias que tuve como única sobreviviente del accidente de lancha que ocurrió el 24 de diciembre del año 1971. Antes del accidente, yo fui una adolescente, bastante niña todavía, con pocos problemas que vivía así nomás, sin pensar mucho en el sentido de la vida. Pero después del accidente y de los 11 días que yo estuve completamente sola en nuestra selva virgen amazónica, yo me había convertido en una persona adulta, una persona que reflectaba sobre su vida, que había llegado a otro nivel. Y hasta ahora, cuando pienso en lo que pasó antes en esos tiempos ya remotos, a veces pienso, tal vez ha tenido su sentido. Para mí ha sido el impacto más fuerte en toda mi vida, que influenció toda mi vida posterior. Pero también tuvo sus aspectos buenos, porque a mí me dio fondo en mi vida, me dio una base mucho más intensa. Contarles ahora unos cuantos detalles sobre el accidente mismo. Mis padres, quienes fueron empleados del Museo de Historia Natural en Lima, como científicos, como biólogos, habían fundado el año 68, en plena selva virgen de Huánuco, una pequeña estación biológica, donde estudiaban el ecosistema selvático. Era un trabajo pionero en aquellos tiempos, ya remotos ahora. Yo los había acompañado un año y medio antes del accidente, así que llegué a conocer muchas de las características de nuestra selva amazónica, lo que me ayudó después a sobrevivir los 11 días que estuve sola en la selva. El año 71 yo había terminado el quinto de media en el Colegio Alexander von Humboldt en Lima y mi mamá vino a Lima para recogerme para ir a Panguana, nuestra estación biológica, para pasar junto con mi papá Navidad, después Año Nuevo y las vacaciones de verano. Queríamos volar al principio el 22 de diciembre, pero ese día era un día muy importante en la vida de una chica de 17 años, porque era el día de nuestra fiesta de promoción. Yo, por supuesto, quería participar a ese evento social. Me pareció lo más importante que existía en esos días. Así que pedí a mi mamá postergar el viaje. Y así fue. Ella dijo, bueno, no importa, buscamos otro vuelo. Pero lamentablemente para el 24 no hubo un vuelo con Fawcett, la línea con la que viajábamos normalmente, sino solamente había espacio en el vuelo de Lanza. Y así fue que decidimos volar con Lanza, aunque ambas no nos sentimos muy bien. Mi mamá estuvo muy preocupada, pero dijo, ya han caído 2 aviones de esa línea, no puedo creer que también caiga el tercero. La estadística dice otras cosas. Lamentablemente fue un error. Después de 7 horas de espera llegó el avión, subimos y todo pareció muy bien al principio. Después de media hora nos sirvieron un sándwich y una bebida. Todavía brillaba el sol y no había nubes, un cielo azul. Todo parecía ser un día lindo de verano y esperábamos ansiosamente llegar a Pucallpa para hacer las últimas compras y después tomar un bote para ir a Panguana. De un momento a otro nos dimos cuenta que el clima había cambiado
Ya no había cielo azul ni sol. El cielo estaba nublado completamente. Habíamos entrado a una tempestad. Al principio todavía no se sentían las turbulencias, solamente se oscurecía nuestro alrededor. Pero después de pocos minutos vimos relámpagos y empezaron unas turbulencias tan fuertes como nunca las había sentido antes. A mí me había gustado mucho volar antes del accidente. Lo amaba y no me importaba si el vuelo era turbulento o no. Pero esta vez era diferente. El avión saltaba como un juguete, como una pelota. Las nubes casi cubrieron el avión. Ya no se veía nada alrededor, solamente nubes, oscuridad. Nubes casi totalmente negras, solamente aclarecidas por los relámpagos que estaban en nuestros alrededores. Mamá y yo nos agarramos de las manos. Ya no podíamos decir nada, solamente esperábamos que todo terminara, que pasáramos por esa turbulencia, por esa tempestad, para llegar bien a Pucallpa. La gente lloraba, gritaba, rezaba. Y de los compartimentos, encima, arriba de las filas de asientos que en esos tiempos fueron abiertos, no como ahora, como las normas indican que deben ser cerrados, por seguridad. De esos compartimentos todos los regalos, las flores, los paquetes cayeron al suelo. Dentro de la cabina había una oscuridad intensa. Las luces se habían apagado. De la tripulación no sabíamos nada, no escuchamos nada. Las aeromosas no hablaron con nosotros, no sabíamos qué había pasado, si era solamente una turbulencia corta, la que podíamos pasar rápidamente o cómo. Todos estaban paralizados y todos pensábamos, ¿cómo vamos a salir de eso? Mi mamá agarró fuertemente mi mano y dijo, eso no me gusta nada. Yo no dije nada, solamente miré afuera, paralizada también, esperando que se aclare, que se aclarezca el cielo de nuevo. De un momento a otro vi una luz de un blanco resplandor, una luz tan fuerte, resplandeciente. De repente todo eso terminó. No sé cómo, pero fui catapultada fuera del avión. Me encontré al aire libre, viendo debajo de mí un mar, un océano verde de vegetación, las copas de los árboles selváticos que se estaban acercando a mí, yo cayendo en forma de espiral. Solamente sentí que el cinturón de seguridad con el que estaba atada todavía a mi fila de asientos me presionaba la barriga, el estómago. El único dolor que sentí era el dolor de ese cinturón. Yo sabía perfectamente lo que había pasado, sabía que estaba cayendo al aire libre, pero el momento era muy corto para sentir pánico o miedo, solamente unos segundos, supongo. Yo sentí en ese momento una soledad increíble. Yo sabía que estaba sola, que los otros estaban a mi lado, mi mamá y un señor que estaba sentado al lado del pasadizo del avión. Los dos habían desaparecido. Yo estaba sola. Ya no oí nada y el avión había desaparecido. Y en ese momento, cuando sabía que estaba cayendo al suelo, que no iba a sobrevivir, que la muerte era definitiva, me desmayé y recién desperté horas después. Lo primero que vi cuando desperté en el suelo fueron las copas de los árboles. Y yo en ese momento sabía que había sobrevivido un accidente aéreo. Tenía miedo de levantarme porque no sabía qué heridas, qué lesiones tenía. Pero reconocí las voces de la selva, las llamadas de las ranas, los pájaros y los insectos.
me hacían acordar nuestra estación biológica Panguana. Mucho más después llegué a saber que la estación se encontraba solamente a 50 kilómetros vía línea recta del sitio donde caí, y era completamente la misma selva. Por eso, ese medio ambiente nunca me hizo sentir pánico o miedo. Era un medio ambiente que yo conocí, donde me podía orientar y cuyos riesgos yo también conocía. Tenía un shock muy fuerte y no me podía levantar. Lo traté más o menos 3, 4 horas hasta que me fue posible. Siempre me desmayaba de nuevo hasta que por fin logré ponerme de rodillas y después levantarme poco a poco. Había sufrido una conmoción cerebral muy fuerte. Uno de mis ojos estaba cerrado, totalmente hinchado. Lo primero que hice fue examinar mi cuerpo y encontré solamente pocas heridas, algunos cortes, y tuve una fractura de la clavícula derecha, pero no era abierta, solamente pude estimar que había roto la clavícula tocando y examinando mi piel. Me fue posible levantarme y caminar. Poco a poco se aclaró mi mente y pude ver un poco más claro. Comencé a buscar a mi madre. Grité, llamé en varios idiomas. ¿Hay alguien aquí? Por favor, ayúdenme, pero no escuché absolutamente nada. Solamente las voces de la selva me contestaron. Además, luego, en los periódicos me echaron la culpa. Me dijeron, ¿cómo es posible que tú te has ido? Has dejado a los heridos ahí, te fuiste solamente para salvar tu propia vida. Eso todo no es verdad. Me ha chocado mucho, me ha dolido leer esas cosas, porque yo no encontré a nadie. Recién 3 días después encontré a 3 muertos, pero nunca encontré a una persona herida o apenas viva. Después de haber buscado mucho rato, me senté completamente desesperada porque mi mamá no estuvo ahí, nadie. Lo único que encontré fueron algunos cables del avión, de una de las turbinas, parece, de los motores, y un panetón totalmente mojado lleno con tierra, sucio, ensuciado con fango, y una bolsa con caramelos. No sabía qué hacer. Escuché el ruido de avionetas que parece, obviamente, estaban buscando el avión caído. Y me dio mucha cólera en ese momento porque el dosel de los árboles estaba cerrado y nadie podía verme. No podía comunicarme con nadie. No podía dar señal. Y sentí que estuve totalmente desamparada, sin poder llamar ayuda. Un largo rato no supe qué hacer, pero de un momento a otro escuché un ruido que estuvo ahí antes, pero no me había dado cuenta. Escuché agua que estaba goteando y en ese momento me puse totalmente atenta otra vez. En rodillas traté de encontrar ese sitio y al fin llegué a un pequeñito manantial. Había sufrido una conmoción cerebral muy fuerte. Uno de mis ojos estaba cerrado, totalmente hinchado. Lo primero que hice fue examinar mi cuerpo y encontré solamente pocas heridas, algunos cortes, y tuve una fractura de la clavícula derecha, pero no era abierta, solamente pude estimar que había roto la clavícula tocando y examinando mi piel. Me fue posible levantarme y caminar. Poco a poco se aclaró mi mente y pude ver un poco más claro. Comencé a buscar a mi madre.
Grité y llamé en varios idiomas, ¿hay alguien aquí? Por favor, ayúdenme, pero no escuché absolutamente nada, solamente las voces de la selva me contestaron. Además, luego, en los periódicos me echaron la culpa, me dijeron, ¿cómo es posible que tú te has ido? Has dejado a los heridos ahí, te fuiste solamente para salvar tu propia vida. Eso todo no es verdad. Me ha chocado mucho, me ha dolido leer esas cosas, porque yo no encontré a nadie. Recién 3 días después encontré a 3 muertos, pero nunca encontré a una persona herida o apenas viva. Después de haber buscado mucho rato, me senté completamente desesperada porque mi mamá no estuvo ahí, nadie. Lo único que encontré fueron algunos cables del avión, de una de las turbinas, parece, de los motores, y un panetón totalmente mojado lleno con tierra, sucio, ensuciado con fango, y una bolsa con caramelos. No sabía qué hacer. Escuché el ruido de avionetas que estaban, parece, obviamente, estaban buscando el avión caído. Y me dio mucha cólera en ese momento porque el dosel de los árboles estaba cerrado y nadie podía verme. No podía comunicarme con nadie. No podía dar señal. Y sentí que estuve totalmente desamparada, sin poder llamar ayuda. Un largo rato no supe qué hacer, pero de un momento a otro escuché un ruido que estuvo ahí antes, pero no me había dado cuenta. Escuché agua que estaba goteando y en ese momento me puse totalmente atenta otra vez. En rodillas traté de encontrar ese sitio y al fin llegué a un pequeñito manantial. Ya dije, mi papá siempre me explicó, cuando tú te pierdes en el monte, en el bosque virgen, tienes que buscar un agua corriente, fluente, y entonces sigue la dirección del agua. No dejes este agua porque te vas a perder inmediatamente en el bosque. Ahí un árbol se parece al otro y es bien difícil de orientarse. Además, yo soy bastante miope y había perdido mis lentes, lógicamente, durante la caída. Después de mucho tiempo, después de mi rescate, llegué a saber cuando habían encontrado la caja negra del avión, que fui catapultada fuera del avión a una altura de unos 3.000 metros y he llegado más o menos sana al suelo, solamente con pocas heridas. Es increíble. Otros caen de su bicicleta y se rompen todos los huesos y a mí casi no me pasó nada. Pequeñeces en realidad solamente. Es un milagro. Lo que mi papá me dijo era, sigue ese agua y cuando no lo dejas vas a encontrar un riachuelo más grande, otra quebrada y al fin un río. Y ahí vas a encontrar a la civilización, a seres humanos que te van a salvar. En ese momento yo supe lo que tenía que hacer, seguir ese manantial, ese riachuelo que salió. Y comencé a caminar. Llevé la bolsa con caramelos, eso era lo único que había ahí para como ración de comida, no había nada más. Y me fui poco a poco, caminando lentamente. Al oscurecer me busqué un sitio donde tenía un poco de una raíz o alguna otra, un barranquito o algo así detrás de mí, un poco de protección, porque yo sabía que los jaguares y los leones, los pumas, el león colorado y el jaguar, pueden atacar a un hombre que está, o mejor dicho, un ser humano que está enrollado en el suelo.
echado, tendido en el suelo. Normalmente nunca atacan a a un ser humano que está parado. Y yo tenía un poco de, bueno, no miedo, pero sabía que debería ser atenta y por eso me busqué unos sitios donde tenía un poco de protección de atrás. Ahí me quedé dormida inmediatamente y así pasé varios días, siempre siguiendo el riachuelo hasta que llegué a otra quebrada, una quebrada más grande y el cuarto día o el quinto, ni me acuerdo bien, llegué a un río más grande. Más luego llegué a saber que era el río Shebonia. En esos tiempos, completamente deshabitado, lo que yo felizmente no sabía. Si no, me hubiera quedado, me hubiera rendido y hubiera dejado de tener fe. Felizmente que no lo sabía. El tercer día de mi caminata, escuché un ruido que conocí de Panguana. Era el ruido que hace un cóndor de la selva, o sea, un gallinazo grande, después del cóndor andino, el gallinazo más grande que tenemos en el Perú, que fue un gallinazo de esa especie, cóndor de la selva, que estaba llegando al suelo. Y yo sabía de mi mamá, que era ornitóloga, o sea, especialista en aves, que esos animales solamente llegan al suelo cuando encuentran un cadáver grande. Y yo ya sospechaba, tenía mucho miedo, pero pensaba, no puede ser, suponía que no podía ser otra cosa que una persona muerta o casi muerta. Casi no tuve la fuerza de seguir caminando. Pero después de cierto tiempo asumí otra vez el valor de caminar, de seguir adelante. Y pasé una curva del riachuelo y llegué a un sitio donde había caído una fila de asientos entera, con una fuerza tan enorme que había penetrado por la tierra, por el suelo. Se veía solamente la parte de arriba y las piernas de las personas que habían muerto ahí instantáneamente. Felizmente, hubiera sido horrible ver que no habían muerto inmediatamente para mí. Era la primera vez que he visto muertos. Y ahí estaban dos cóndores de la selva que después desaparecieron. Yo no sabía qué hacer. En ese momento me quedé ahí parada, mirando. Y en ese momento pensé algo muy tonto, pero yo estaba medio trastornada. Yo pensé, ojalá que no es mi mamá la que está ahí. Y después me di cuenta y me dio vergüenza que no podía ser mi mamá porque ella había estado sentada a mi lado. Pero me acerqué poco a poco, cuidadosamente y con un palito. Miré los pies de la mujer, eran dos hombres y una mujer. La mujer llevaba sandalias y vi en ese momento, disculpen, vi en ese momento que la mujer había llevado sus uñas pintadas y mi mamá nunca se pintaba las uñas. Por eso sabía que no era mi mamá y estuve aliviada un momento. Me dio mucha vergüenza eso después. Pensé, cómo puedes estar así, ¿no? ¿Cómo puede ser así que tú sientes alivio cuando ves a una persona muerta? Pero así era. Bueno, seguí y como ya dije, el cuarto día llegué a un río más grande. Vi el sol por primera vez, un cielo sin nubes, hermoso. Me eché a orillas del río y me quedé ahí solamente mirando, feliz de sentir el calor del sol y ver la luz y saber que he llegado a cierto punto, un camino adelante, un paso grande adelante. Pero ahí no hubo nadie, no había absolutamente nada, solamente lagartos, el caimán blanco que abunda en esa zona. Vi esos caimanes a orillas del río y por la banda, por el otro lado del río, ahí habían varios, pero yo sabía que tenía que seguir.
No podía caminar a orillas del río porque la vegetación era muy densa, así que tenía que meterme al agua. Yo soy buena nadadora, así que no tuve problemas con eso. Lo único era que tuve miedo de pisar una raya. Las rayas son muy peligrosas por ahí. Las rayas de agua dulce tienen una espina con un veneno fuerte y además la espina está cubierta por una piel con glándulas venenosas y normalmente es bastante sucia. Así que cuando te pica la raya, normalmente tienes que morir o sufres una infección de sangre tan fuerte que mueres de eso. Así que un antibiótico hubiera sido lo único para salvarme. Por eso yo busqué y encontré un palo que llevé conmigo y con el que siempre tocaba el suelo, pinchaba el suelo delante de mí, porque el agua era bastante turbia. Era época de lluvias en diciembre y por supuesto que el río tenía bastante agua y no era clara ese agua. Así que no me quedó más remedio que meterme al agua junto con los lagartos y eso era un problema grande. Yo sabía que las pirañas no me iban a atacar porque solamente cuando se tiene heridas que sangran mucho te atacan. Pero los lagartos, yo los conocí de Panguana, conocía su manera de vivir. Mis padres me habían enseñado que normalmente no atacan al hombre, pero atacan a perros que están nadando. Y yo como un ser vivo en el agua hubiera sido una presa buena para ellos. Así que no me sentí muy bien en esos momentos, pero tenía que seguir adelante. Por eso comencé a ignorar los lagartos. Lo único difícil para mí era que ellos, cuando huyen, siempre se tiran al agua, pero ahí estaba yo. Así que se hundían en el agua en mi dirección y yo no sabía dónde estaban. Eso sí que fue muy preocupante, pero felizmente nunca pasó nada. Yo siempre me fui al otro lado del río, crucé el río cuando era necesario, felizmente que era posible nadar por ahí. Pero así pasé días y días sin encontrar a gente, sin encontrar alguna señal de seres humanos. Solamente vi animales silvestres que yo conocí de Panguana como muy, muy tímidos. Animales que siempre se encuentran lejos de la civilización. En ese momento sabía, en mi interior sabía que no había gente por ahí, pero no lo quise ser realidad, no quise pensar que es así. Además, el río no era navegable. El río contuvo un montón de piedras y de caídas pequeñas, de árboles caídos. Era imposible pasar por ahí con el bote, pero no lo quería ver. Yo dije, no, voy a encontrar gente, voy a encontrar a alguien quien me salva, voy a salir de ahí. Lo más horrible fueron las noches completamente oscuras, un negro que nunca he visto en ningún otro sitio del mundo. Yo me sentí como sacada de mi vida y de la tierra y puesta en otro universo, totalmente aislada. Esa soledad era tan total, tan fuerte, que me desesperó totalmente. Yo no sabía qué hacer. Sin embargo, llegué a asumir otra vez la fuerza de seguir adelante. Mucho después la gente me preguntó y me sigue preguntando hasta ahora, ¿cómo has superado esta aventura horrible? ¿Cómo has salido de ese infierno verde? ¿Quién te ha dado la fuerza para superar todo eso? En realidad es bien difícil de explicar. No lo sé totalmente, por supuesto. Yo misma a veces estoy asombrada cuando me acuerdo de esos días que pasé ahí sola en la selva. Creo que es un poco la herencia de mis padres, porque ambos eran personas muy fuertes. Mi papá cruzó todo Brasil a pie cuando llegó al Perú en el año 50 y
tuvo una resistencia enorme. Puede ser que yo he heredado un poco su forma de seguir adelante siempre. Pero mi mamá fue una persona aún más fuerte que mi papá. Yo creo que eso es un detalle interesante para hoy día, el Día Mundial de la Mujer. Las mujeres en realidad siempre son fuertes. Y mi mamá fue un modelo, un ejemplo para mí, un ejemplo en el que pensé mucho durante los días solitarios que tenía que pasar ahí en la selva. He pensado, ojalá que sobrevivió, para que podamos compartir nuestras vidas nuevas. Y mi papá, en ellos, ambos de ellos, pensé todo el tiempo, cuando estuve cerca de rendirme. Siempre pensé, no, para ellos tengo que salir. Tengo que salir para ver mi mamá de nuevo, mi papá, y para empezar una vida nueva. Y en esas noches totalmente oscuras, cuando estuve desamparada, sin ayuda alguna, rezaba. Nunca me dejó la fe en Dios y la esperanza de poder salir y superar eso. Pero en esas noches oscuras me juré que si me sería posible superar todo eso, salir de eso viva, entonces iba a ser algo bueno y útil para la naturaleza y el hombre. Eso me juré muchas veces. Ha demorado hasta que tuve la ocasión de hacerlo, pero creo que ahora he llegado hasta esa meta, después de décadas de años. Pero siempre pensé en lo que me dijo mi madre: cuando quieres ser bióloga tienes que ser fuerte, tienes que dejar interés en cosas de lujo o comodidad. Cuando eres bióloga te tienes que dar 100% a tu trabajo. Y eso también me dio fuerza en esos días que yo marchaba y marchaba y marchaba sin encontrar nada. Muchas veces escuché a voces que sonaban como voces de aves de corral o voces humanas, y grité feliz de haber encontrado por fin a alguien, pero en realidad siempre solamente era como una broma que la naturaleza se hacía conmigo. Solamente eran aves típicas de la región, pero yo ya no reconocí las voces. Tanto quería, tanto anhelaba encontrar al fin seres humanos. Bueno, las fuerzas me dejaban poco a poco, como no hubo nada para comer. Los caramelos que había llevado solamente los tenía para una semana más o menos, aunque comía solamente pocos por día. Por supuesto que no me demoraron muchos días. Y después ya no tenía nada, solamente agua sobrada, por supuesto, ¿no? Porque el río estaba a mi lado. Después me dio hepatitis del agua, pero eso en realidad era nada en comparación con todo lo que pasé por ahí. De lo que sí me di cuenta, de repente, era una cosa horrible. Siempre demora cuando una cosa falta en el medio ambiente. Uno no se da cuenta inmediatamente. Pero un día, yo creo que era el sexto día o séptimo, yo de repente sentí que faltaba algo, la ausencia de las avionetas, de los aviones que estaban buscando el avión caído. En ese momento yo no sabía qué hacer. Pensé, Dios mío, han encontrado el avión, han encontrado a los sobrevivientes, han rescatado a los que no han muerto y yo he quedado sola aquí. Estoy solita, totalmente desamparada. Nadie me va a encontrar jamás. Voy a morir con toda seguridad y nadie va a saber dónde estoy. No hay ningún sitio donde se puede ir. No voy a tener tumba, no voy a tener nada. Voy a quedar ahí y voy a ser la comida de los animales silvestres. Eso ha sido un momento de los peores que sentí durante todos los días que pasé por ahí. Hubo un momento en el que yo ya no quería seguir, después de que era claro para mí que nadie me iba a buscar.
Pensé, aquí me quedo y espero la muerte. Pero después pensé otra vez en mi madre, en mi padre, en el trabajo que quería hacer, la meta que me había puesto yo misma, y seguí día y día. En la noche, cuando me busqué un sitio para dormir, completamente agotada, exhausta, cansada, siempre recé y dije, Diosito mío, por favor, déjame sobrevivir eso. Si no es hoy, mañana voy a encontrar a alguien. Todos los días empecé con mucha esperanza y todas las noches quedé desilusionada de nuevo. Era increíble que he pasado tantos días iguales, siempre lo mismo, sin ninguna variación, solamente que me puse más y más débil, sin comida alguna, porque en la época de lluvias, no hay frutos ahí en el bosque, en el monte. Y los únicos frutos que encontré fueron venenosos, como yo sabía, de panguana. Vi a venados, vi a añujes al otro lado del río, a monos, al coto, el mono aullador, y yo sabía que esos monos nunca llegan a la orilla del río si hay gente por ahí. Otra vez sabía que no iba a encontrar a nadie, pero no lo quería creer. No existía para mí esa alternativa. Así que seguí y seguí hasta que el 10.º día ya no podía más. Me quedé echada en un banco de arena en medio del río y casi ya no me pude levantar. Me quedé un momento ahí, pero vinieron los zancudos para picarme. De noche eran los zancudos normales y de día la manta blanca, un tipo de mosquito que causa unas heriditas pequeñas, una comezón fuerte, que yo no sentí porque estaba acostumbrada a esos animalitos como había vivido casi año y medio con mis padres en Panguana. Ahí me había inmunizado. Pero de todas maneras me fastidiaron tanto que me levanté y en ese momento vi algo que no podía ser. Creí que era una alucinación, que ya me había vuelto loca, que eso era el fin. Me acerqué, vi un bote a motor, sin motor, pero ahí atado a orillas del río. Pensé, no, no, no puede ser, estás loca. Poco a poco me acerqué y lo toqué y era verdad. Existía ese bote y en ese momento desperté totalmente. Pensé, Dios mío, he encontrado al fin seres humanos. Esa es la salvación. Un largo momento me quedé parada solamente, tocando el bote, acariciándolo, y después, poco a poco, me jalé a la orilla del río. Ya no podía caminar de tanta debilidad, como no había comido nada en los últimos días, solamente había tomado agua. Por eso no sentí dolores, porque tomé mucha agua y además el agua estaba cargada con arena, y esa arena seguramente que llenó un poco mi estómago. De todas maneras llegué a la orilla, a la playa donde estaba atado el bote, y ahí vi que había una trocha pequeña que subía el barranco y yo traté de seguirle, pero casi era imposible. La debilidad era tan fuerte que no logré subir. Poco a poco, he demorado creo una hora, pero lo logré. Al fin llegué arriba y vi un tambo, o sea, una casita sin paredes, pero con un suelo, un piso de la corteza de la palmera pona y además un techo de palmera, hojas de la palmera yarina. Y ahí estaba el motor, el fuera bordo del bote y también un bidón con gasolina. En ese momento sentí un alivio enorme, aunque no había nadie por ahí. Yo pensé que había logrado un montón, aunque no había logrado nada en realidad. Solamente había encontrado un sitio donde antes había estado gente. Pero eso en este momento no me chocó mucho, porque yo ya estaba tan fatigada, estaba tan acabada, casi apática, indiferente, que ya era suficiente lo que había logrado ese día.
subí al, a ese tambito y me eché al lado del fuera bordo, totalmente cansada. Ya eran las 5 de la tarde, así que se estaba oscureciendo y por eso yo decidí quedarme ahí y esperar, pasar la noche por ahí. El motor y el bidón estaban tapados por un plástico grande, un impermeable grande. Y eso me dio mucha alegría, porque de noche me comían los zancudos. Cuando no llovía, entonces fui comida casi por millares de zancudos y no podía dormir. Cuando llovía, entonces no había zancudos, pero la llovizna era tan helada como agujas heladas. Chocaron las gotas con mi piel y me hicieron temblar fuertemente y desesperarme más y más. Lo que olvidé de mencionar es que yo estuve vistada con un vestido mini, sin mangas, como se usaba en ese tiempo, bien corto y con un cierre bien largo que se había roto durante mi caminata. Así que yo mostraba bastante piel para los zancudos y eso lo aprovecharon. En ese momento de ver el plástico yo me sentí tan alegre como nunca antes, porque sabía que en esa noche no iba a sentir ni frío, ni miedo, ni las picaduras de los tantos zancudos. El día siguiente amaneció lloviendo y yo no sabía qué hacer, quedarme o seguir. El bote no lo podía mover porque era muy pesado, además no podía manejar ni el bote ni el motor. Quedarme tampoco era una opción muy buena porque yo no sabía si iba a venir alguien o no. Pero como ya estaba cerca la agonía y las decisiones cada vez fueron más difíciles para mí, quedé así nomás ahí, sin pensar mucho, solamente mirando el suelo. Ahí había un montón de ranas cantando, porque ya era en la época de invierno, se reproducen y hay muchas llamadas de ranas que se puede escuchar en esa época. Bueno, yo pensé, esas ranas las tengo que comer para comer algo, aunque yo sabía que son venenosas. Hubiera sido el fin de repente para mí comerlas, pero sin embargo traté de chaparlas. Felizmente yo era muy lenta, demasiado lenta para las ranas y no logré capturarlas. Así que me quedé ahí esperando. Después dejó de llover y yo estuve tan débil que decidí quedarme un día más. Y eso era mi salvación. Eso era una de las tantas casualidades que se han juntado en esa sobrevivencia mía. Son tantas casualidades que ya no son casualidades, es un milagro y queda un milagro hasta hoy día. Porque en la tarde de ese día, a las 5 de la tarde más o menos, escuché voces. Eran voces de hombres, para mí eran como voces de ángeles. Después de tantos días, la primera vez escuchar una voz humana era una música para mí increíble, una música del cielo. Yo no sabía qué decir cuando salieron del bosque. 3 hombres se quedaron paralizados, mirándome calladitos. Y yo comencé a hablar. Les dije, me llamo Juliana y soy sobreviviente del accidente de lancha. En ese momento dijeron, ah, sí, sabemos, qué bien que te has rescatado. Felizmente que eran muy amables, porque después me han preguntado los periodistas, ¿y cómo te han tratado? Por supuesto que me han tratado bien. En un momento como ese, un momento tan particular, uno no piensa en otras cosas. Además eran personas muy buenas. Después salieron 2 hombres más, así que eran 5. Madereros, chiringueros y también cazadores, que a ellos les pertenecía el bote, pero ellos estaban un poco lejos de ese sitio cuando les agarró la lluvia en la tarde. Llovió otra vez ahí donde estuvieron ellos y primero pensaron, no, vamos a ver nuestro bote, vamos a ir el día siguiente.
pero después con la lluvia uno de ellos dijo, déjanos ir donde el tambito para pasar la noche ahí, ahí tenemos un techo encima de la cabeza y eso era para mí una suerte enorme, una suerte increíble, porque el día siguiente de repente yo ya hubiera salido de ahí y hubiera muerto de todas maneras un día, 2 días después, porque ya no tenía fuerzas, ya no había reservas en mi cuerpo. Me quedé ahí la noche, me dieron de comer fariña, lo que es yuca tostada, lo que comen los chiringueros y los oreros en la selva cuando están en el campo mucho tiempo. Se disuelve con agua y yo, en realidad es raro, pero yo no tuve hambre, no pude comer nada. Tantos días sin comida y no tuve hambre. Además, después he llegado a saber que había bajado solamente 1 kilo de peso, aunque no he comido nada durante 7 días. Yo era muy flaca, fui también llamada flaca flaquita en el colegio, así que no hubo nada para bajar. Sin embargo, mi cuerpo tuvo suficientes reservas para sobrevivir. Mis amigos que me rescataron me llevaron el día siguiente de regreso a la civilización. Ellos me contaron que el río estuvo totalmente deshabitado en esos tiempos, así que yo hubiera muerto de todas maneras si no los hubiera encontrado o si ellos no me hubieran encontrado a mí. Es increíble. Hemos demorado todo un día hasta llegar a Tornavista, una ciudad que se encuentra a orillas del río Pachitea. Ahí en Tornavista la gente me miraba como yo sería un fantasma o un ser extraterrestre. Así me sentía, al menos en esos momentos. Me dijeron, Dios mío, esos ojos, no puedo ver esos ojos. Y yo pregunté a mis salvadores, ¿qué pasa? ¿Por qué me miran así? Y me contaron, tus ojos están completamente rojos. Tienes ojos que son preocupantes para una persona no preparada. Y eso seguramente era el resultado de la caída y también de la diferencia de presión cuando fui catapultada fuera del avión y todavía no había pasado, ese color no había desaparecido de mis ojos. Ahí en Tornavista me habló una pilota norteamericana. Me dijo, yo soy miembro de los misioneros de Yarinacocha, del Instituto Lingüístico de Verano. Yo te puedo llevar a Yarina y ahí vas a tener asistencia médica y te puedes recuperar tranquilamente. Bueno, yo no sabía qué hacer en ese momento, pero como no hubo otra opción, acepté y ella me llevó a su avión, una avioneta de 2 hélices y me quedé paralizada. Yo dije, no, no puedo, no puedo subir a ese avión. No, otra vez, no puedo. Entonces ella me dijo, no te preocupes, yo soy una pilota muy buena, además soy la primera mujer preparada para ser astronauta. Algo que también es interesante para el Día Mundial de la Mujer. Fue una mujer fuerte que me ayudó en esos momentos. Una mujer que también no tuvo miedo a nada y siempre con un ojo con el peligro en la mira. Bueno, ella me sentó en su avión y dijo, no mires afuera, échate en el suelo, pero eso es lo que no podía, yo tenía que mirar afuera. Así que era solamente un vuelo de 15 minutos, pero para mí era un horror totalmente, aunque era un vuelo tranquilo. De todas maneras, me sentí bien como ella me dio tranquilidad y no hubo ningún motivo para preocuparse. Ahí en Tornavista fui atendida por 2 médicos y llegué a recuperarme en una de las casas privadas de ellos. Y lo que yo no sabía era que el rescate mío, después de tanto tiempo, 11 días, era un milagro para todo el mundo. Ya se había dejado de buscar. La gente había dicho, no hay esperanza para nadie.
Y justo ese día en que los periodistas iban a regresar, salí yo del monte, de una selva que para muchos es un infierno verde. Para mí nunca fue un infierno verde, pero para ellos sí, para casi todos. Y de un momento a otro yo era una persona de interés mundial. Recibí miles de cartas y un montón de periodistas querían entrevistarme y yo no sabía cómo manejar esa situación. Estuve totalmente no preparada para hacer eso, para dar entrevistas y para enfrentarme al interés público. Felizmente que estuve en una casa privada y ahí los periodistas no podían entrar, así que yo tuve un poco de tranquilidad. El día siguiente llegó mi papá y como yo ya sabía, no se había encontrado el avión hasta esa fecha. Y lo primero que me preguntó es si había visto a algunas personas muertas, qué pensaba, si hubiera sido posible que han sobrevivido algunos. Y yo no podía decir nada, no lo podía quitar de su preocupación por mi madre. Tengo que decir que mis padres han tenido una relación casi simbiótica. Fueron una pareja que era extraordinaria. Uno no podía vivir sin el otro. Así que después de la muerte de mi mamá, cuando fue definitivamente claro que había muerto, y mi papá identificó su cadáver, él ya no fue el mismo que antes, y solamente fue media persona, si se puede decir así, hasta el fin de su vida, aunque vivió muchos años más. Bueno, eso es lo que yo sobreviví en esos tiempos extraordinarios y yo creo que después muchos me dijeron que yo soy un ejemplo para no dejar de creer y no dejar la esperanza y la fe nunca, aunque la situación parece definitivamente no vencible. Y eso es algo que también me ha dado fuerza a mí. Me ha dado fuerza que yo misma puedo dar fuerza a otros. Después, en los momentos en que yo estaba desesperada porque no me podía recuperar. Claro que en los años 70 no hubo ayuda psicológica, eso no se conocía, uno mismo tenía que ver cómo superaba la situación. Hoy es completamente diferente, hoy cuando cae un avión y se rescata a los sobrevivientes, ahí mismo reciben ayuda médica por psicólogos y otros médicos y tienen un poco de respaldo, de apoyo. Yo no tuve nada, solamente mi papá que estuvo paralizado con su dolor, así que era difícil y he demorado 27 años hasta hacer un paso adelante. Cuando fue filmada la documentación del director alemán Werner Herzog, él filmó la película, el documental Alas de Esperanza, llamado así porque en Pucallpa hay en el cementerio central de Pucallpa hay un mausoleo grande que se llama Alas de Esperanza, donde están sepultados unas 60 personas, creo, de las que han muerto ahí en el accidente. Lo que sí es algo muy doloroso que me persigue hasta ahora, es que como única sobreviviente me siento en cierto sentido culpable, aunque no soy culpable, no tengo la culpa de que el avión cayó, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo soy la única que sobrevivió? Eso lo sentí fuertemente cuando me encontré una vez con una de las madres de una de las víctimas, un chico de 16 años, y ella me dio una carta muy personal en la que escribió: mi hijo murió y mucho tiempo yo estuve muy enojada con mi Dios. Dije, ¿por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué? ¿Por qué ha sobrevivido esa chica? ¿Por qué no mi hijo? Y eso me chocó fuertemente. Es una cosa que es difícil de superar y de aguantar también. Sí, pues, y yo creo que
ese sentimiento es algo que pueden comprender solamente otros sobrevivientes únicos de catástrofes o de accidentes. Pero lo que sí me da fuerza en ese momento es que yo pienso, a partir de cierto tiempo, he comenzado a pensar, tú, como eres ahora la única, tienes que hacer algo importante de tu vida. Tu vida debe tener un sentido, por algo será que has sobrevivido, por algo será que Dios me ha salvado. Así que trata de hacerlo mejor y no pierdas la meta de la mira. Bueno, eso es algo que también tengo que aconsejar y deseo aconsejar en este momento a todas las mujeres que se encuentran en una situación difícil, como es también el COVID-19 ahora, la pandemia del coronavirus que nos ha chocado tan fuertemente a todos, sobre todo a las mujeres, que a veces ni saben cómo salvar su hogar, su familia, cómo alimentar a sus hijos en esas situaciones, en esos días tan difíciles donde ni se puede salir, no se puede ganar nada. Es algo desesperante. Pero lo que yo puedo decir es que es importante tener o desarrollar una resistencia, una persistencia fuerte en esos momentos, decir, ahora más que nunca, aguantar y seguir luchando. Eso es lo que me salvó a mí y eso es lo que también va a salvar a ustedes, a todas las mujeres que están mal ahora. Piensen en eso y por favor, creo que será una ayuda para ustedes. Espero que lo sea y lo deseo mucho. Sí, me dije, tienes que hacer algo importante en tu vida o algo que tenga alguna importancia, sea como sea. Y espero que ojalá lo he logrado en cierto sentido. Después de la muerte de mi papá en el año 2000, asumí el puesto de directora de Panguana, de la estación biológica y del proyecto de investigación que tenemos ahí ahora desde hace 52 años. Panguana es la estación biológica más antigua del Perú y hace 2 años tuvo su aniversario de 50 años. Era un momento muy emocionante para todos nosotros que estamos trabajando ahí. Y mientras tanto, con la ayuda de muchos, sobre todo también de mi esposo Eric, él es mi respaldo, la luz que alumbra mi vida, como yo siempre digo, la luz que ilumina mi vida, mi corazón y mi alma. Sin él no hubiera logrado nada, pero con él y con muchos amigos y también patrocinadores y gente que nos apoya, hemos logrado fundar una fundación que nos ayuda a seguir nuestras metas y los fines científicos y de conservación, además de muchos proyectos sociales que tenemos ahora en la zona. Panguana ha sido reconocida como área de conservación privada por el MINAM, por el Ministerio del Ambiente del Perú en el año 2011. Y eso ha sido un hito para nosotros. A mi esposo y a mí me ha hecho llorar porque hemos demorado tanto para llegar a ese momento y al fin era posible. Y eso, por supuesto, que le da una seguridad y una conservación mejor al área que tenemos ahí en Panguana. Ahora, mientras tanto, hemos aumentado el área de 180 hectáreas originales cuando se fundó Panguana a 1.500 hectáreas que tenemos ahora. Muchos nos han ayudado, nos han respaldado y yo digo siempre, solo uno no puede hacer mucho, pero juntos, conjuntamente con otros, con aliados, con gente que apoya a uno, se puede lograr mucho. Y eso hemos logrado ahora. Panguana, la estación biológica y área de conservación privada ahí en la selva baja de Huánuco, es un modelo nacional e internacional con una reputación muy buena para una combinación de ciencia básica, conservación de la selva virgen y del medio ambiente selvático,
junto con proyectos sociales que tenemos con nuestro vecindario, sobre todo, y eso es lo más importante para nosotros, con los vecinos indígenas que pertenecen al pueblo de los Ashaninka. Las comunidades nativas Ashaninka, Nuevos Unidos, Tahuantinsuyo, son nuestros amigos y nuestros vecinos. Tenemos ahí unos 10 sectores y estamos apoyando a varios de ellos, sobre todo a los colegios, porque los niños, los alumnos son nuestro futuro y esperamos que con una educación ambiental mejor y una infraestructura mejor, que mejora las condiciones de vida que existen ahí en la selva, que son bastante pobres. Con todo eso, una combinación de todo eso se puede ayudar a salir de esa situación que es ahora un poco difícil. Ojalá que sea posible salvar nuestra selva amazónica, porque ella es el pulmón verde del mundo y solamente la gente que vive ahí lo puede hacer. Ojalá que yo misma y nuestros proyectos ponen un granito de arena ahí y pueden dar un aporte para que todos juntos podemos salvar nuestro medio ambiente, asumir la responsabilidad para salvarlo y mantenerlo también en el futuro. Y a todas las mujeres que escuchan y todas las mujeres que se encuentran en situaciones difíciles, les quiero desear lo mejor del mundo, que superen su situación rápidamente y por favor piensen en que nunca es una opción agotarse y dejar de luchar. Siempre hay que seguir adelante. Por favor, háganlo. Van a vencer y vamos a salir de todo eso y ojalá que sea muy, muy cercana a la solución para todos nosotros. Muchas gracias a su atención y espero que les haya interesado y gustado lo que les he hablado. Gracias a todos.